un podcast de Cooperativa. El Kilo Producciones. Hola, mi nombre es Alberto Torres Blandina y me dedico a escribir. Y escribo un poco de todo, pero la verdad es que sobre todo escribo novelas. Hasta ahora pues he publicado, yo diría que unas 14-15 obras. Podríamos destacar las novelas Tierra, Javea o Cosas que nunca ocurrirían en Tokio, que fue mi primera novela y que fue traducida al francés, al italiano, al portugués, al alemán, al griego e incluso al hebreo. Y bueno, he ganado algunos premios nacionales, también algunos premios internacionales y algunos premios en Francia. Y hoy les voy a hablar del libro que cambió mi vida, que es el Tao Te Ching de Lao Tse. El libro que cambió mi vida. Un podcast original de Rodrigo Canales y Braulio Martínez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2025. El Tao Te Ching es el texto fundamental del taoísmo que explora conceptos como el Tao, orden universal, Wu Wei, no acción armoniosa, y el equilibrio yin-yang. Atribuido al enigmático Lao Tse, viejo maestro, sabio chino del siglo VI a.C. y legendario fundador del taoísmo, se compone de 81 breves versos para guiar al ser humano hacia la espontaneidad natural y el equilibrio interior. Pues no sé exactamente a qué edad lo leí por primera vez. Lo que sé es que estaba perdidísimo en ese momento. Había acabado la carrera y no sabía muy bien qué quería hacer con nada, ¿no? De hecho, tenía pareja y recuerdo que la dejé porque no sabía ni si quería tener pareja, ¿no? Y yo sí creo esto, ¿no? Que las cosas te pillan en un momento determinado y nos cogemos a ellas como si fueran amuletos, ¿no? Que nos fueran a salvar. Yo recuerdo cuando leí pues, el Tao Te Ching, no sé, tendría 23 años, 24 años, no sé, había acabado la carrera. Y de pronto yo sentía que no podía dar pasos hacia adelante, que yo quería que todo fuera, yo quería ser escritor, yo quería encontrar un trabajo, poder independizarme, un montón de cosas, ¿no? Y estaba como muy nervioso, sentía como que todo el mundo iba pasando, estaba en una cola y todo el mundo pasaba y yo estaba siempre estancado, tal. Y de pronto cuando leí el Tao Te Ching, de pronto es como que me di cuenta de que hay cosas sobre las que no tenemos ningún tipo de control. O sea, no te empecines, no te pongas a pegar cabezazos contra una piedra porque no la vas a romper. O sea, igual te cuesta un poquito más, pero da la vuelta a la piedra, ¿no? Esto es un poco el primer aprendizaje que saqué yo del Tao Te Ching. Un poco podríamos resumirlo con, si tú estás sentado en el andén adecuado, ya pasará el tren. O sea, lo importante es que tú sepas dónde sentarte, en qué andén sentarte, ¿no? Y bueno, ya sabes que el tren va a pasar tarde o temprano porque estás en el lugar que tienes que estar, ¿no? Y eso me tranquilizó muchísimo. Yo estaba como muy nervioso por conseguir respuestas ya, por conseguir logros ya. Y de pronto dije, no, Alberto, o sea, tú sabes hacia dónde vas, ¿no? El agua siempre va hacia el mar, ¿no? Pues si en medio hay una piedra, pues rodéala, tranquilo, no te vas a poner ahí porque te vas a tirar toda la vida luchando contra esa piedra y nunca la vas a romper porque eres agua, ¿no? Podríamos decir que eso es el primer aprendizaje. Tao Te Ching, Lao Tse 2. Todo el mundo toma lo bello por lo bello, y por eso conocemos qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y por eso conocen qué es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso, el sabio adopta la actitud de no obrar y practica sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención. Nada usurpa ni nada rehúsa, ni se atribuye la obra acabada. Y por eso, su obra permanece con él. Pero no solo me interesa el Tao Te Ching, creo que me interesan un montón de cosas que luego para mí tienen muchísimo que ver con el Tao Te Ching. Por ejemplo, la fenomenología de Husserl, que esto, bueno, llegó un momento, creo que nos llega mucha gente que nos gusta estudiar, que somos un poco así intelectuales, ¿no? Que empezamos a estudiar arte, a estudiar filosofía, tal, un poco por
por tener conocimientos un poco profundos sobre las cosas, ¿no? Porque no creo que nadie pueda tener conocimientos profundos sobre nada si no conoce todo lo que hay alrededor. O sea, ¿cómo entender un libro del siglo XVI si no sabes un poco de historia, un poco de filosofía, un poco de arte del siglo XVI, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Entonces recuerdo que empecé a leer a Husserl y tuve la misma sensación que cuando leía el Tao Te Ching. Primero, que me parece que hablan de lo mismo, solo que desde un punto de vista muy oriental. El Tao Te Ching es súper oriental, ¿no? Y Husserl me parece que es súper occidental. Igual que lo es, yo qué sé, por ejemplo, Schopenhauer, y sin embargo se parece muchísimo al budismo o incluso al taoísmo, ¿no? Tao Te Ching, Lao Tse, 16. Alcanza la total vacuidad para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada una vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso. Quien es grandioso es celestial. Quien es celestial es como Tao. Quien es como el Tao es perdurable. Aunque su vida se extinga, no perece. Y lo que decía Husserl al final es que no somos capaces de ver las cosas, que siempre hay como una especie de velo, que es el velo de la cultura, el velo de los prejuicios, el velo del lenguaje mismo, ¿no? O sea, el lenguaje como una barrera que ya nos está separando, ya está generando unas estructuras sintácticas, unos verbos transitivos e intransitivos y tal, que están ordenando la realidad como si la realidad tuviera que ser ordenada de alguna manera. Justo lo que tiene es que la realidad es discontinua, continua, y luego pues cualquier interpretación es discontinua, un idioma es discontinuo, hay palabras que tienen que, entre ellas, ¿no? Entonces, también me dio un poco la misma sensación, que al final vivimos en un mundo que hemos creado culturalmente. Creo que el resumen del Tao está en su primera frase, pues sí, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Creo que eso resume todo el libro. Es verdad que luego trata otros temas, y es cómo deberíamos ir a la esencia, ¿no? Tirando todos los velos lingüísticos, culturales, todas las prenociones, los prejuicios, ¿no? E ir y darnos cuenta de qué hay detrás de todo el velo de la cultura. El Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. Ahí ya está diciendo, está en contra de cualquier tipo de construcción filosófica, cultural, tal. Es como decir, vamos a la esencia, ¿no? O sea, no sé, me interesa mucho a nivel filosófico el Tao. Tao Te Ching, Lao Tse, 1. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. A ver, hay muchas cosas que yo luego con el tiempo, o que he ido dándome cuenta de que eran del Tao. Yo recuerdo que yo a los 18 años, yo quería estudiar periodismo y era una carrera de pago, entonces no me lo podía permitir, mi familia pues no era muy rica. Y entonces decidí trabajar en una cadena de montaje en verano y con ese dinero luego pagarme la universidad en invierno, cosa que no hice porque la cadena era tan dura, o sea, yo trabajaba 12 horas diarias todos los días, bueno, no, me di cuenta de que no podía llevar ese ritmo, ¿no? Y al final estudié filología hispánica, pero bueno, recuerdo que uno de los primeros días había una persona al lado mía en una cadena de montaje que hacíamos vías para los trenes y de pronto me dijo que estábamos en el almuerzo con un vaso y me dijo, mira, tú ves un vaso, pero en realidad los orientales lo que ven es un cristal que está modelando el vacío, ¿no? Decía, nosotros lo que vemos es el cristal y nos parece que el cristal es el vaso. Decía, pero para los orientales el cristal es simplemente una forma de modelar el vacío, ¿no?
Y me hizo mucha gracia como una persona que estaba en una cadena de montaje, de pronto es una cosa que luego yo al cabo del tiempo leí en el Tao Te Ching, ¿no? Todo esto de cómo la realidad que estamos viendo, ¿no? Al final también puede ser diferente porque nos fijamos en unas cosas o nos fijamos en otras. Yo he pensado mucho en este señor. Me pregunto cómo llegó a una cadena de montaje. Pero bueno, fíjate, era culto con el Tao Te Ching y él probablemente no tenía ni idea, ¿no? de que estaba citando a Lao Tse. Tao Te Ching, Lao Tse, 11. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. No sé, hay muchas otras cosas que me gustan. El tema de que siempre habla de la realidad previa a las palabras, ¿no? Como algo interesante. O lo del Wu Wei, no sé cómo se pronuncia esto, pero que es la acción sin acción. Que es lo que yo hablaba al principio, de estar situado en el andén adecuado, ¿no? Es como de no tienes por qué estar luchando por nada de una forma activa, pero sí tienes que estar posicionado estratégicamente en el lugar donde van a ocurrir las cosas o en el lugar donde todo va a ir hacia donde tú quieres ir, ¿no? Es como encontrar por dónde va a ir la ola, ¿no? Si surfeas. Es de, la ola te va a llevar, pero tienes que posicionarte en el lugar donde está la corriente, ¿no? Que realmente te empujará. Esto siempre me ha parecido muy interesante y yo lo aplico muchísimo en mi vida, todo esto, aunque parece que eliges el Tao Te Ching, y no, soy guay, elijo el Tao Te Ching, no. Pero realmente para mí es importante de verdad, más allá de que queda súper guay. Tao Te Ching, Lao Tse, 23. Antes aún que el cielo y la tierra, ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Es grande porque se extiende. Su expansión le lleva lejos. La lejanía le hace retornar. El Tao, pues, es grande y el cielo es grande. La tierra es grande y también lo es el hombre. En el universo hay 4 cosas grandes y el hombre del reino es una de ellas. El hombre sigue la ley de la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao, el Tao sigue su propia ley. No te sé decir exactamente ahora en qué siglo es unos siglos antes de Cristo, pero sí que creo que es en la misma época en la que escribe Homero, la Ilíada y la Odisea, es la misma época en la que Valmiki en la India escribe el Ramayana, ¿no? Creo que la Biblia también tampoco se lleva mucho tiempo, y en realidad son autores falsos. O sea, no existen estos autores. Homero, bueno, las investigaciones dicen que nunca existió, que de hecho hay partes de la Ilíada o de la Odisea que se nota que el lenguaje, ¿no? El griego que están utilizando es un griego de un siglo después a otras partes. Por lo tanto, parece ser que son obras colectivas, cosa que me parece, no sé, me gusta mucho la idea, ¿no? Aparte, no estoy seguro del todo, pero creo que sí, tanto Homero como Valmiki como Lao Tse eran ciegos. Esto en la filosofía oriental, sobre todo en la filosofía hindú, pero bueno, también en la filosofía griega, la ceguera tenía que ver con la visión del futuro, con la videncia de alguna forma, ¿no? Si vemos la mitología griega, vemos que Tiresias, por ejemplo, le quitan la visión, pero él de pronto puede ver el futuro, ¿no? Esto era como una idea, por eso los ciegos siempre salen como sabios, porque parece que, no sé, en la tradición ancestral los ciegos ven mejor. Y parece ser que ya que te inventas un personaje y quieres darle una trascendencia como un poco filosófica, pues hacerlo ciego hace como que sea más sabio, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que forma parte de un momento en la humanidad, ¿no? Que hay unas obras colectivas que se atribuyen a unos escritores fantásticos, todos ciegos, ¿no? Y esto ya me parece interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que
me interesa mucho el tema de la cultura como algo colectivo, no solo la cultura, la ciencia, ¿no? La humanidad como algo colectivo. Yo cuando veo a esta gente que es antivacunas o esta gente que de pronto, no sé, te discute que si la Tierra es plana, que si tal, a mí me ofende un poco como ser humano, ¿no? Me ofende un poco porque yo pienso que nos hemos tirado siglos, no sé, pasito a pasito creando todo. Entonces, que te llegue alguien ahora y te diga, no, es que los científicos no saben nada, no sé más yo. No sé por qué, pero no, porque me he visto un vídeo en YouTube y por lo tanto sé más que una tradición o una historia de la medicina que ha durado siglos y siglos y siglos de lucha de gente unida, ¿no? De la humanidad unida. Creo que vivimos un momento como muy estúpido en ese sentido, ¿no? De pensar que una persona sola, porque ve vídeos de YouTube, sabe más que siglos de lucha conjunta. Pero bueno. Bueno, yo tengo un poema que hace poco gané un premio de poesía aquí en España y hay un poema que se llama Tao Redux, que bueno, era como una especie de remake en un poema condensar lo que para mí significaba el Tao Te Ching, ¿no? Mezclado mucho, ya digo, con la filosofía de Husserl y con otras cosas que para mí son muy importantes. También tiene que ver mucho con el tema de cómo vivimos ahora no solo en las redes sociales, en los móviles, en las pantallas, ¿no? Que parece que cuando queremos saber si llueve o no llueve, miramos el móvil antes que mirar por la ventana, o que no somos capaces ya de conducir y llegar a los sitios porque estamos tan acostumbrados a poner el GPS que ya no nos fijamos, no prestamos atención sobre el mundo, sino sobre los mapas, sobre las pantallas en general, ¿no? Creo que en este poema hablo un poco de todas estas cosas a partir del Tao. Tao Redux, en Batman ha dejado de quererte. Alberto Torres Blandino. Las palabras solo se nombran a sí mismas. Sajan, desgarran, mutilan. Después etiquetan los despojos sobre el campo de batalla. Astillas, muñones, esquirlas, cenizas, vísceras arrancadas. El catálogo de lo real es entonces un museo de fenómenos como ese freak show de Coney Island, donde el niño lobo pasea sobre un cable a 1 metro de altura y un enano se mete clavos por la nariz. Como los fragmentos de una maceta estrellada sobre la acera. El congelador del caníbal de Rotemburgo. Una foto con demasiado zoom donde no podemos reconocer lo que estamos mirando y entonces nos acercamos un poco más, pero los píxeles lo inundan todo, ciegan lo que desean mostrar, se representan solamente a sí mismos, desenmascarando el artificio, igual que ocurre en esas obras trágicas de Brecht, donde los opresores y los oprimidos de pronto comienzan a cantar y bailar juntos, y da igual lo que diga la letra de la canción, porque solo repita, esto es teatro, esto es teatro, esto es teatro, esto es teatro, querido bobo. ¿Qué coño te habías creído? Las mujeres que desean quedarse embarazadas solamente ven carritos y tiendas de premamá, el mundo invadido de pronto por un ejército de bebés y madres abnegadas. El amante ve a su amada en cada espalda de mujer. El estudiante de medicina ve melanomas en los lunares y extrae veredictos de sus propias heces. Los supervivientes ven nítidamente las líneas de su destino o las huellas dejadas por las manos de algún dios. Vemos el universo sin traspasar las fronteras de las propias pupilas. Si buscamos nuestro camino debemos dejar de buscar, porque al ir tras él lo ocultamos, al nombrarlo se esfuma. Lao Tse Dixit. Y solo quedan letras, píxeles, promedios y estúpidos mapas incapaces para la verdadera deixis, señalándose a sí mismos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, etc. Ocultando el mundo en un juego que dura toda la vida, que nos mantiene entretenidos y ciegos hasta la muerte. También tengo un libro que se llama Contra los lobos, que ahí sí que había una parte como muy filosófica. Y ahí metía un poco todas las cosas que me interesaban, también cosas que tenían que ver con las culturas ancestrales, con la magia, o lo que se ha pensado siempre que era la magia. Y creo que ahí el Tao tiene, bueno, pues es importante porque para mí es importante, pero yo creo que en general, sin citar explícitamente, siempre está por ahí. Siempre está. Yo creo que una de las cosas que vertebra mi obra, uno de los temas principales, ¿no? Sería civilización y barbarie. ¿Qué es civilización y qué es barbarie?
De hecho, fíjate, ahora está Israel, que es la civilización, ¿no? Exterminando niños que se supone que son los bárbaros y que no han hecho nada en principio, ¿no? Ahora acaban de atacar Irán, que son los bárbaros según la visión occidental del mundo, pero los iraníes llevaban años ahí sin hacer nada a nadie. O sea, y de pronto los civilizados, ¿no? Los israelíes son los que van allá a bombardear ciudades iraníes. Entonces, me interesa mucho qué es civilización, qué es barbarie. Me interesa mucho cómo hemos creado un sistema muy complejo, ¿no? Y luego, sin embargo, estamos haciendo verdaderas barbaridades, ¿no? Así que creo que esto tiene mucho que ver con el Tao. Tiene mucho que ver con todo esto de que en un momento lo nombramos, de alguna forma estamos metiéndolo en un sistema de coordenadas, en un sistema de valores, de juicios, de mapas, no sé, conectado que nos alejamos de la realidad, ¿no? Y es cuando estamos creando ya algo diferente, ¿no? Que ya digo que cada cultura llama civilización. Contra los lobos, Alberto Torres Blandina. Te has convertido en una antena sinestésica capaz de captar cualquier movimiento, flujo, aroma, vida, cambio de luz, temperatura, presión. Las energías que habitan el bosque ya no te son desconocidas. Puedes moverte entre ellas fácilmente. O tal vez eso sea la brujería finalmente. Establecer lazos con fuerzas invisibles para los demás. Fuerzas que algunos llaman energía, chi, vibración o tao, y que otros han bautizado como dioses, espíritus de montaña, genios, duendes o demonios. Las mismas potencias incorpóreas con diferentes nombres. ¿Cómo las llamarías tú si quisieras hablar? O mejor dicho, si pudieses hablar, porque estoy casi seguro de que las palabras ya no son una opción. Hace tiempo que pasaste la frontera, que abandonaste aquello que te hacía humano y comenzaste a vivir, como los brujos y los chamanes, entre dos mundos. Qué lejos estás de aquel muchacho ingenuo que llegó con 2 bolsas llenas de útiles y un profundo rencor a la humanidad. A una civilización que no eras capaz de comprender y que te producía, según tus propias palabras, vergüenza y repulsión. A un mundo con el que por un instante habías creído reconciliarte y entonces asestó su última puñalada en tu espalda. Yo estoy convencido de que un libro puede cambiar tu vida, puede salvarte y puede matarte, ¿no? Y sin ir más lejos está el libro que escribió Marie Curie, donde tomó todos los apuntes sobre sus investigaciones, que ahora está metido, creo, en una caja de plomo, ¿no? Porque si alguien lo lee, pues podría morir, de hecho. Y creo que te puede salvar, quizá no de una forma ahí súper exagerada, ¿no? Como cuando decimos estas frases, pero sí que es verdad que cuando algo te pilla en el momento adecuado, da igual lo que sea. Yo creo que cuando uno consigue encontrar cuál es la pregunta, la respuesta va a llegar enseguida, ¿no? Lo importante es saber cuál es la pregunta que tenemos que formular. En mi caso, Alberto Torres Blandina vio cómo el Tao Te Ching cambió su vida porque necesitaba ser cambiada y llegó el Tao Te Ching. Y qué guay que llegara al Tao Te Ching y no llegara alguna película mala americana que me diera esa respuesta. El libro que cambió mi vida. Idea original y guión Rodrigo Canales. Grabación y producción Braulio Martínez. Voz lectura Emilia Noguera. Diseño sonoro Juan José Baeza.